Hola. Bueno, vamos a comenzar, nos ponemos de pie, le rezamos a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Bueno, hoy es San Lucas, ¿sí? San Lucas ruega por nosotros. Bien, buenas tardes a todos. Hoy tenemos que hablar, como acaba de decir el padre, de San Lucas. Siempre una breve introducción para que nos ubiquemos en el autor y la intención que él tiene. El Evangelio de San Lucas es el que se destaca dentro del grupo de los Evangelios por el hecho de que tiene 2 tomos. No termina con la resurrección del Señor como los otros Evangelios, sino que continúa con los Hechos de los Apóstoles, los primeros días de la Iglesia, y que él tiene como interés particular la expansión del cristianismo dentro de los pueblos paganos. Hasta el momento en que está escribiendo San Lucas hay un gran conflicto en la Iglesia, porque ustedes saben cómo es la comunidad judía. Para los primeros cristianos, que eran todos judíos, la predicación del Evangelio se dirigía solamente a judíos y no se pensaba de ninguna manera que se pudiera abrir también a los paganos. Más bien había un rechazo. Y allí fue San Pablo el que comenzó a predicar también a los paganos y a formar comunidades de cristianos que no venían del judaísmo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí tenemos la afirmación de la Iglesia de Jerusalén, que decía: si no se circuncidan y si no cumplen la ley de Moisés, ustedes no se pueden salvar. Contra lo cual estaba San Pablo, que lo importante es la fe en Cristo y no las obras de la ley. En ese contexto de conflictos de la Iglesia primitiva es que escribe Lucas toda su obra. Por eso él no puede terminar con el libro de los Hechos, con el libro del Evangelio, sino que agrega esta parte de los Hechos de los Apóstoles para mostrar cómo el Espíritu Santo es el que impulsa la predicación del Evangelio para que éste llegue a todas las naciones. Y por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles la figura importante es la figura de Pablo. Muchos dicen eso, que el libro de los Hechos en realidad tendría que llamarse Hechos de Pablo,
porque de los otros apóstoles no habla, solamente los nombran al principio, pero el libro se refiere siempre a todo el itinerario de Pablo hasta que llega a Roma, que es el centro del imperio en ese momento, y que Pablo predica también en la ciudad de Roma. La figura de Jesús que propone San Lucas es el Jesús que refleja la misericordia de Dios. Por eso se lo llama, como dice Dante, es el escritor de la misericordia de Cristo. Su evangelio está centrado en esa actitud de Jesús, en su misericordia para con los débiles, con los pecadores, con los excluidos. Todos esos textos están reunidos en el libro de los Hechos para darnos esta imagen. Él no tiene un argumento como para decir que Jesús salió a predicar a los paganos, porque de hecho la historia no fue así. Jesús no salió a predicar a los paganos, pero Jesús refleja la misericordia de Dios con los débiles, con los pecadores, con los excluidos, y por eso entonces ve la continuidad entre lo que mostró Jesucristo y lo que está haciendo San Pablo, salir hacia todos los excluidos, a los que son pobres, porque no tienen la revelación, no tienen las promesas, no tienen las alianzas, y entonces hay una continuidad entre el Evangelio y el libro de los Hechos. En el relato de la Pasión vamos a encontrar que está mucho de estas ideas. Todos ustedes han oído el relato de la Pasión según San Lucas, que fue el que se leyó el domingo pasado en la misa del domingo de comienzo de la Semana Santa de este año. Correspondió leer a San Lucas y se leyó la Pasión según San Lucas, y donde lo que se va a destacar va a ser siempre eso, la misericordia, los grandes rasgos de la misericordia que están allí. Él ya comienza, igual que los otros evangelios, los otros sinópticos, con el relato de la cena del Señor, donde hay algunas cosas ya notables, porque Él se refiere a la cena y a las palabras que Jesús dice sobre el pan y el vino. Lucas tiene una particularidad de que hay dos copas, una copa primero, después viene el pan y después viene la copa en la cual el Señor ordena beber esta copa entre todos porque es la alianza. Y ahí se separa de lo que se encontró en Mateo y en Marcos. Mateo y Marcos, las palabras de Jesús sobre la copa, cuando ordena beber todos de ella. Mateo y Marcos, cuando hablan de esto, repiten las palabras de la alianza que se hace en el Sinaí. Esta es la alianza. Esta es la copa de la alianza y la orden de beber todos de ella, porque esa es la sangre del Señor. En cambio, Lucas se aparta y dice que las palabras de Jesús en la cena son: esta es la copa de la alianza. Beban todos de esta copa porque es la copa de la alianza, de la nueva alianza. Se aparta porque entonces se refiere no a la alianza de Moisés en el Sinaí, sino a la alianza prometida por Dios en las palabras de Jeremías. El profeta Jeremías es el único que tiene esa expresión, la nueva alianza, y que aparece aquí entonces como que en la Eucaristía se realiza esa nueva alianza prometida por las palabras del profeta Jeremías, mientras que en la alianza del Sinaí
todo se centraba en los mandamientos, los preceptos que los israelitas tenían que cumplir. Si ustedes cumplen todos estos mandamientos, y la imagen de Dios dando los mandamientos en el Sinaí a Moisés. En cambio, cuando Jeremías habla de la nueva alianza, no habla del cumplimiento que tienen los israelitas, sino Dios dice que va a escribir la nueva alianza en el corazón de los hombres. Es una obra de Dios que transforma el corazón, se aproxima ya más a toda la doctrina de la gracia que hay en la Iglesia. La nueva alianza, y que va a ser el tema que va a desarrollar San Pablo. Dios que obra en el corazón del hombre y lo transforma para que pueda cumplir con los preceptos. Es la acción de Dios, la nueva alianza, cuando Dios perdona todos los pecados. Ya se empieza allí. Pero en el contexto de la cena, Lucas agrega que hay una discusión de los discípulos, cosa que no aparece en los otros evangelios. Los discípulos comienzan a discutir quién es el principal, quién es el mayor entre ellos. Y Jesús dice esas palabras de que el mayor es el que sirve. Y es donde introduce Lucas esa frase de Jesús que dice: ¿quién es el mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Jesús que asume la condición de un servidor para la comunidad, con respecto a la comunidad. Y eso es lo que va a iluminar después todo el relato de la pasión. Jesús que como servidor nuestro se va a dedicar a limpiar nuestros pecados, a renovar la alianza, a cumplir todo lo que Dios exige, y entonces aparece de esa manera: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Jesús que se da a sí mismo ese título de servidor ante los discípulos que más bien están discutiendo quién es el mayor entre ellos. Los discípulos allí representan a la comunidad cristiana, a nosotros que estamos a veces tratando de superarnos unos a otros o comparándonos con los demás, mientras que la imagen de Cristo es aquel que se humilla y se abaja hasta presentarse como nuestro servidor, la imagen que después Juan va a representar con lo de Jesús lavando los pies de los discípulos. Jesucristo como servidor. Dejo de lado otras cosas porque si no se va a hacer demasiado largo esto, pero cuando tenemos la escena en el jardín, cuando Jesús ya se retira y va con los discípulos a Getsemaní, entonces allí encontramos algunas cosas de bastante importancia. Habría que señalar acá con respecto a lo de la misericordia que les decía, porque cuando llega Judas con la gente que lo viene a detener a Jesús, tenemos esa escena del beso de Judas. Y allí Lucas hace una cosa interesante. No dice que Judas besó a Jesús, porque hay una constante a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, como que él se preocupa por no hacer quedar mal a nadie. Es interesante ir comparando las escenas del Evangelio de Lucas con los otros evangelios y ver cómo Lucas, o bien algunas escenas las omite,
directamente no dice nada cuando vemos por los otros evangelios que es alguna circunstancia en la que alguno de los discípulos queda mal, o bien la cuenta de tal manera que trata de atenuarlo. Ya en la escena misma del huerto de Getsemaní, cuando los discípulos se duermen, ya también allí los disculpa de que estaban muy cansados, de que se durmieron porque estaban muy tristes, algo que nos hace sonreír, decir, ¿dónde saca eso de que por estar tristes se quedan dormidos? Pero bueno, es la manera que tiene Lucas de hacerle una disculpa a por qué los discípulos se durmieron. Y entonces aquí también dice que Judas llegó y se adelantó para besarlo, y no dice nada más, se adelantó para besarlo, pero lo besó o no lo dice. Y ahí es interesante ver, porque en Marcos y en Mateo Jesús queda en silencio y todos lo detienen, y Lucas agrega una frase. Jesús se dirige a Judas y le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La palabra cordial incluso de Jesús a Judas en ese momento. Jesús aparece ya como esa imagen que les decía de la misericordia. En los otros evangelios se ha destacado más la majestuosidad de Jesús, que ante el beso de Judas y la gente que lo viene a agredir allí para detenerlo y atarlo, Jesús guarda el silencio, permanece allí solemne. En cambio, en Lucas, la palabra, diríamos, amable hacia Judas, que no es de reproche, sino simplemente una pregunta. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, como dejándole al otro que reflexione o recapacite sobre lo que está haciendo. Y entonces vienen los demás que lo detienen a Jesús. Pero allí se produce una escena interesante, porque dice Marcos que los que venían a detener a Jesús venían con espadas y palos, y uno de ellos, al sacar la espada, hirió a uno de sus compañeros. Mateo modifica un poco la escena y dice que el que sacó la espada e hirió a un compañero fue uno de los discípulos de Jesús. Lucas también lo interpreta así, pero agrega algo. Pero Jesús extendió la mano y lo curó. La misericordia, que Jesús pone en práctica aquello que se manda en el Evangelio de Lucas, de hacer bien también a nuestros enemigos, amar a los enemigos, hacer bien a los que nos persiguen. Y así aparece entonces esta escena de Jesús que aún en el momento en que es agredido, reprocha a los discípulos. Mateo aprovecha esta frase. ¿Se acuerdan que Mateo es el que busca siempre el cumplimiento de las Escrituras? Y entonces en ese momento, cuando hay un discípulo que quiere usar la espada para defender a Jesús, Jesús lo detiene y le dice: ¿cómo se van a cumplir entonces las Escrituras? Eso es propio de Mateo. En cambio, en Lucas, el Señor ordena guardar la espada, lo cura a aquel que había sido herido y que era de los que venían a detener a Jesús. Ahora pasa una cosa interesante y que conviene recordarlo. Según los relatos de todos los evangelios, después de detener a Jesús en Getsemaní, a Jesús lo atan y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Mateo y Marcos dicen que ya estaba allí reunido el Sanedrín y que hicieron el juicio. El juicio fue la noche misma de la detención de Jesús, cuando el Sanedrín lo condena a Jesús.
Pero es una cosa bastante inverosímil, como se dan cuenta ustedes. Era la noche de Pascua, la noche de la cena pascual. Jesús ha comido la cena pascual con los discípulos y parece bastante raro que esa misma noche está reunido todo el tribunal de los judíos en la casa del sumo sacerdote. Lucas en esto parece más apegado a la historia porque no pone ningún juicio a la noche, sino que Jesús es detenido y queda en la guardia con los servidores y los que lo fueron a detener a Jesús. Y entonces se produce ahí una escena que no aparece en los otros evangelios. ¿Se acuerdan que en ese momento, mientras está el juicio del Sanedrín, en los otros evangelios, Pedro está afuera y están las 3 negaciones de Pedro? Los sirvientes le preguntan si él también es uno de los discípulos y Pedro lo niega. En el Evangelio de Lucas, como no hay tal juicio, Jesús está ahí afuera en el patio, custodiado por los guardias, y las negaciones de Pedro suceden en presencia de Jesús. Es una escena muy diferente. Y ahí entonces es cuando Lucas tiene una frase magistral. Pedro niega al Señor y en eso canta el gallo. Y cuando cantó el gallo, Jesús se volvió y lo miró a Pedro, cosa que es imposible en los otros evangelios, porque el juicio era en otra parte, en otra sala interior, y esto sucede afuera, en el patio, donde están los sirvientes y donde están los que custodian a Jesús. En cambio, en Lucas, donde todo sucede en el patio, porque no hay juicio, no hay nada en la sala interior, Jesús es testigo de las negaciones de Pedro. Y después tenemos esa escena tan impactante, que es que en el momento que canta el gallo, Jesús se da vuelta y lo mira a Pedro. Y Pedro entonces se acuerda de lo que Jesús le ha dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y de ahí pone que Pedro empezó a llorar amargamente. El comienzo del llanto de Pedro tras la mirada de Jesús. Advierten ustedes cómo la imagen de Jesús en su misericordia, primero, cómo ha curado a aquel enemigo que iba a detenerlo, y ahora simplemente una mirada hacia aquel que lo está negando. La misericordia de Jesús, y la misericordia de Jesús que es la que lo lleva a Pedro a la penitencia, que es algo que nos impacta porque es el modelo, así como antes fue modelo porque le hizo un bien a aquellos que lo venían a detener, la curación de aquel que estaba herido, a pesar de que venía a agredir al Señor. Y ahora, ante el discípulo que niega al Señor, Jesús simplemente una mirada, y esa mirada es la que provoca en Pedro el llanto, que es también un modelo para todos nosotros. Ante el pecado, ante la negación de Jesús, saber que Jesús no nos responde con una condena, ni con un insulto, ni con una reprimenda, sino que Jesús nos responde con una mirada. Y eso es lo que nos tiene que llevar a la penitencia. Ven ustedes cómo es el Jesús de la Pasión según San Lucas, la representación de la misericordia del Señor, como en cada paso podemos ir encontrando estos reflejos, que yo no podría detenerme esta tarde en todos los casos, pero
siempre se van a presentar así. El juicio delante del Sanedrín, Lucas lo coloca por la mañana, mucho más coherente y más creíble. Ya el día siguiente, ya a la mañana, entonces se reúne el Sanedrín, que en los otros evangelios hay una reunión muy breve porque es una reunión para decidir que le sea entregado a Pilatos. En cambio, en el Evangelio de Lucas es la sesión donde tienen que condenarlo a Jesús y donde se van a repetir estas cosas que ya sabemos cómo se refiere al Señor, como la pregunta si Él es el Hijo de Dios y luego la reacción de aquellos la reacción de los que lo han oído decir a Jesús que Él es el Mesías y que es el Hijo de Dios que va a estar sentado a la derecha del Padre. Como en los otros evangelios, también como el gobierno judío ya no tenía autoridad porque lamentablemente estaban bajo la ocupación de los romanos, ya no había un rey, ahora había un gobernador romano, que era Poncio Pilatos. Se nos dice esto de que Pilatos estaba en Jerusalén porque era la fiesta de Pascua. El gobernador romano no residía en Jerusalén, sino que residía en una ciudad importante a orillas del Mediterráneo, Cesarea. Pero en estas fiestas importantes el gobernador romano iba a Jerusalén porque se podía producir cualquier incidente por la gran cantidad de gente y la revolución de los judíos que querían sacarse de encima a los romanos. El gobernador, para poder dirigir los soldados, estaba en Jerusalén y aprovechan para entregarle a Jesús a Pilatos para que Pilatos lo condene. Los romanos, los judíos, no podían ejecutarlo, no tenían autoridad. El tribunal judío no tenía autoridad para eso. Si bien lo había condenado a Jesús, pero no podía llevarlo a la muerte. Entonces lo llevan a Pilatos y, como aparece en los otros evangelios, también inventan una cantidad de acusaciones como para moverlo a Pilatos para que lo condene a Jesús. No ya por los delitos religiosos de porque sea el Mesías o porque sea hijo de Dios, porque todas esas cosas a Pilatos no le interesaban, él era de otra religión, sino que entonces ponen aquí que está en contra del César, que impide pagar los impuestos al César, que provoca la rebelión en todas partes. Pilatos le hace alguna pregunta a Jesús, si verdaderamente él pretende ser el rey de los judíos, lo cual sí sería un delito muy grave porque sería oponerse al César, a Tiberio, que era el que gobernaba en esa época. Pilatos le hace alguna pregunta a Jesús y ve que no tiene ningún fundamento. Y ahí es interesante porque en el diálogo con Pilatos va a repetir 3 veces en el Evangelio de Lucas que Jesús es inocente. Esto lo pone muy bien, lo marca muy bien Lucas, las 3 veces que Pilatos va a decir que Jesús es inocente, que Jesús no tiene ninguna culpa, que las acusaciones son falsas, pero para sacarse el problema de encima se entera que en Jerusalén esos días, por ser la fiesta de Pascua, está también Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, el que había sido rey cuando nació Jesús. Cuando después murió Herodes el Grande, el reino se dividió en varias partes y cada uno de los hijos tomó una de las partes. Y Galilea, que era donde vivía Jesús, al norte, está gobernada por Herodes Antipas, y Herodes Antipas ha ido a Jerusalén también por la fiesta de Pascua,
Y entonces Pilatos, para sacarse a Jesús de encima y de todo este problema que le traen los sacerdotes judíos, lo envía a Jesús a que lo juzgue Herodes. Y esto es completamente nuevo. En ninguno de los evangelios está que Jesús compareció delante de Herodes. Los otros evangelios, Mateo y Marcos y Juan, dicen que Jesús estuvo ante Pilatos y nada más. Lucas agrega de que además lo juzgó Herodes, porque después en el libro de los Hechos sí va a repetir que tanto los del pueblo como los reyes de las naciones, todos se han rebelado contra Jesús y por eso introduce aquí al rey Herodes Antipas, como que también lo juzga a Jesús. Pero también aquí aparece que Herodes tiene que declarar que Jesús es inocente. No encuentra un delito como para condenarlo. Pero la reacción es diferente, así como Pilatos después va a reaccionar mandándolo a la muerte en la cruz. Herodes se burla, le pone una vestidura ridícula, se burla de Jesús y lo manda de nuevo a Pilatos, diciéndole que es inocente. A lo más le sirve para reírse. Se ríe de Jesús. Herodes dicen que quería ver que Jesús hiciera algún milagro, alguna cosa sorprendente. Herodes entendía como que Jesús era un mago del circo, que iba a hacer cosas extraordinarias, y como Jesús no hizo nada de eso delante de él, entonces Herodes optó por reírse de Jesús, tomarlo como si fuera un loco y vestirlo de loco y mandarlo de vuelta a la casa de Pilatos. Y allí entonces tenemos el juicio delante de Pilatos, que le vuelve a interrogar a Jesús, donde Jesús guarda silencio todo el tiempo, y la gente, movida por los sacerdotes judíos, que pide que Jesús sea condenado, que sea llevado a la cruz. Está también aquí lo de Barrabás, donde Lucas aclara, Barrabás estaba preso porque había cometido un homicidio. En una rebelión contra los romanos había matado a alguien y por eso estaba preso y por eso le tocaba ser crucificado. La crucifixión no era para cualquier delito. La crucifixión la tenían los romanos solamente para los que se rebelaban contra el emperador. Y este era el caso de Barrabás. En un acto de rebeldía, en un tumulto callejero contra los romanos, había matado a alguien y por eso lo tenían preso y tenía que ser crucificado. Entonces Pilatos, para sacárselo de encima todo esto, dicen: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente entonces pide a Barrabás, donde Lucas pone esto: al que había sido preso por haber cometido un homicidio, lo deja en libertad, y a Jesús, del que había dicho 3 veces que era inocente, lo condena a muerte. Todo el absurdo de la justicia humana. La justicia que aquí, para complacer al pueblo que está gritando, entonces no le cuesta nada cometer allí un acto injusto, la corrupción de la justicia, declarar culpable al que es inocente y largar libre como si fuera inocente al que era culpable. Es interesante que los de otros evangelios, Mateo y Marcos, y después en otra manera diferente Juan, todos coinciden en que Jesús fue azotado, la flagelación. Los que vieron la película de Gibson se acordarán que la escena de la flagelación, excesivamente larga, que uno está deseando que termine,
En el Evangelio de Lucas no hay flagelación. Pilatos dice una cosa bastante ridícula. Yo no encuentro delito en este hombre, pero le voy a dar un escarmiento y después lo voy a dejar libre. ¿Un escarmiento de qué? Si era libre, si era inocente. Amenaza con flagelarlo. La flagelación que, como ya les decía el otro día, a mucha gente la dejaba media muerta y alguno había muerto también durante la flagelación, como era hecha por los romanos. La flagelación podía ser mortal y que se tenía ya como parte de la ejecución. Una vez que el acusado era condenado, entonces se empezaba con azotarlo y después ya lo llevaban para crucificar, ya medio muerto. En este caso, no. Solamente Pilatos dice que le va a dar un escarmiento y lo dejará libre, pero como todos gritan, entonces bien, da la condena para que sea crucificado. Es interesante ver que cuando Jesús lleva la cruz hacia el Calvario, ya les contaba que lo que llevaba era el palo transversal. También aquí Jesús ve que es bastante débil, que no puede él solo y agarran a un hombre que pasa por la calle, a Simón de Cirene, y lo obligan a llevar ese palo detrás de Jesús, Simón de Cirene. Y aquí introduce algo novedoso, porque dice que cuando lo llevaban a Jesús había una cantidad de mujeres que iban llorando y lamentándose detrás de él. Vean que modifica mucho la escena, porque en los otros evangelios todos los que gritan alrededor son los que gritan crucifícalo y que lo quieren llevar a la muerte. Y Lucas agrega una cantidad de mujeres que no, que van detrás de Jesús llorando y lamentándose. Tal vez la misma figura de los que conocen que han existido, y no sé si existen todavía en el interior nuestro, las lloronas que van a los velatorios y que tienen como función llorar por el difunto. Eso era muy común en los velatorios en Oriente. En Oriente los velatorios, los funerales son muy ruidosos, con muchos lamentos, con muchos gritos. Y también estaban estas mujeres que lo hacían como un oficio, prestarse para ir a llorar, a gritar durante las exequias de alguien. Aquí estas la hacen voluntariamente porque no hay un tal velorio, sino que son mujeres que sinceramente lloran y se lamentan, representando al pueblo que no estaba de acuerdo con los sacerdotes y mucho menos con Pilatos, que llevaban a la muerte a Jesús. Y Jesús, que se vuelve hacia ellas: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Pone en boca de Jesús este breve discurso donde Jesús les avisa que pronto va a venir una catástrofe tan grande que todas van a tener que llorar. Utiliza algunas frases de la Escritura para decir que se lamenten por lo que les va a pasar a ella y lo que les va a pasar a los hijos de ellas cuando venga después la guerra con los romanos. Y entonces allí sí tendrán que padecer hambre cuando sitien la ciudad, que habrá tantos muertos, los que serán llevados como cautivos y vendidos como esclavos, todo eso que va a suceder después del año 70. Aquí Lucas lo pone como que Jesús ya se lo anuncia a estas mujeres y les dice eso: no lloren por mí, lloren por ustedes, miren lo que les va a pasar.
que tiene esa frase: si en el árbol verde se hace esto, en el seco, ¿qué se hará? Si en Jesús, que era inocente, están haciendo eso, ¿qué le va a suceder a aquellos que son culpables? Ven que aquí tenemos esta escena entonces tan diferente que los otros y que nos da una imagen tan distinta de lo que es el momento en que Jesús lleva la cruz. El grupo de las personas que se lamentan y lloran al ver a Jesús en esas condiciones. No solamente los rostros de los que llenos de odio y gritan contra Jesús y piden que lo crucifiquen, sino las personas que lo miran con amor y con compasión. Y por eso van acompañando a Jesús con la cruz, llorando detrás de él. Cuando Jesús es llevado a la cruz, allí también se habla de que Jesús es desnudado y colgado en la cruz. El crucificado era puesto en la cruz totalmente desnudo. Nuestros artistas, nuestros pintores, siempre cuando pintan a Jesús en la cruz, discretamente ponen un paño para que no quede completamente desnudo, pero por autores antiguos sabemos que la crucifixión era así, que con Jesús también estuvo completamente desnudo en la cruz. Hay un detalle. Allí el evangelista Marcos dice que cuando Jesús iba a ser crucificado, le ofrecieron vino con mirra, pero Jesús no lo quiso tomar. Y eso nos llama la atención. Pero sabemos por algunos escritos antiguos que las señoras más bien ricas de Jerusalén se habían puesto de acuerdo y entonces compraban vino, compraban mirra, hacían esa mezcla y siempre se acercaba alguna de ellas al lugar donde estaban por crucificar o por matar a alguna persona a la que se le aplicaba la pena de muerte, sobre todo en la crucifixión, que era tan dolorosa, porque se pensaba que el vino con mirra era una especie de narcótico que dejaba medio adormecido, quitaba algo los dolores. Y por eso el evangelista Marcos, del que hablé la semana pasada, que ven que subraya siempre el aspecto del Cristo Jesús doloroso, el Cristo paciente, cuando le vienen a traer el vino con mirra, no lo quiere tomar. Jesús acepta voluntariamente la pasión con todos sus dolores, no toma ningún narcótico. El evangelista Mateo hace un cambio acá. Dice que le ofrecieron vino con hiel, cosa bastante increíble. ¿Quién va a mezclar vino con hiel? Saben que la hiel es totalmente amarga, desagradable. ¿Y qué podría significar eso, que le dieran vino con hiel? Pero Mateo, como ya ustedes lo escucharon el primer día que hablé aquí, Mateo siempre va representando a Jesús como el personaje del Antiguo Testamento. Hay uno de los salmos, el Salmo 69, donde aquel que se queja, el salmista que presenta sus quejas ante Dios, dice que en su sed le dieron vinagre y en su comida le dieron hiel. Entonces, como que en Jesús se cumple lo que dice aquel autor del Salmo, que se lamenta por sus dolores y que ve la manera en que lo tratan y que por eso usa esas figuras, esas metáforas, que le han dado vinagre en vez de bebida, que le han dado hiel en vez de comida.
Pero como ven, eso son figuras del Antiguo Testamento, son maneras de decir, como podría decir cualquiera de nosotros. En lugar de una cosa dulce, como el vino, le dan vinagre. En medio de una comida apetitosa, le dan hiel, algo tan amargo, tan desagradable. Figuras para decir cómo lo están tratando, lo maltratan. Y entonces esa figura la pone en Jesús. En el momento que lo van a crucificar, le traen una copa con vino, con hiel, que tenemos que leerla entonces como un símbolo, como una figura, una imagen de algo, y que Jesús la prueba. No dice como Marcos que no lo quiso tomar, sino dice que lo probó, tomó el vino con hiel, lo probó, entonces se hizo cargo de todo esto. Eso Lucas lo omite porque para sus lectores, como ven, tanto la versión de Marcos como la versión de Mateo, para los lectores de Lucas eso sería incomprensible, ya en la época y en el lugar donde él está escribiendo, entonces eso lo omite. Pero aquí hay una cosa interesante, Jesús en la cruz. Lucas no cuenta nada de lo que padece Jesús en la cruz, como tampoco cuenta nada de eso ni Mateo ni Marcos, simplemente dice que lo crucificaron. Pero Mateo y Marcos y Juan también van a hablar de que se reparten los vestidos, como ya mencioné alguna vez, porque eso es del Salmo 22. Se reparten los vestidos como que pasaría con alguien que se murió. Después que se murió se reparten las cosas que eran de su propiedad y este otro todavía está vivo y ve que se reparten su ropa porque era la costumbre. Los soldados se repartían lo que tenía el condenado a muerte. Pero siendo una cosa tan secundaria y tan poco carente de sentido, sin embargo, los evangelistas lo reportan en el Evangelio porque reproduce una imagen del Salmo. El salmista, el justo sufriente, también se lamenta porque se reparten sus vestidos, lo tratan ya como un muerto mientras está vivo, ya lo dejan sin nada, lo desnudan completamente y su ropa se la reparten entre ellos, lo dejan completamente desnudo como un signo de que lo abandonan, no tiene nada. Así que Jesús en la cruz ya está así. Pero ustedes han oído cómo Mateo y Marcos ponen las últimas palabras de Jesús, que tanto Mateo como Marcos ponen aquel salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que Marcos, decíamos, lo dice en arameo, Mateo lo pone en hebreo, pero los dos evangelistas ponen como última palabra de Jesús el primer versículo del Salmo 22, que es este mismo donde se habla también del reparto de los vestidos. Un justo sufriente, como que Jesús es el justo sufriente del Salmo 22, y eso tanto por Mateo como por Marcos. En cambio, Lucas no pone esa frase como última palabra de Jesús. Ven que para la iglesia de Lucas, donde ya había muchos paganos que entraban en la iglesia y que no pertenecían a la comunidad judía, les podía resultar bastante chocante eso de que Jesús diga esas palabras, porque podía interpretarla como le sucede a muchos de nosotros, que por no saber que se está refiriendo a todo el Salmo, la frase esa sola podría interpretarse como que Jesús ya se rebela o protesta contra Dios Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La frase podría ser mal interpretada, pero los lectores de Mateo y de Marcos tenían su conocimiento del Antiguo Testamento y podían entenderlo bien. En cambio, Lucas
va por otro camino, pone en boca de Jesús también un salmo, como última palabra de Jesús. En lugar de poner Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, en el Evangelio de Lucas Jesús dice como última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un salmo de confianza. Dios, que es el que muere, que se entrega completamente en manos de Dios. Nos da otra imagen de Jesús que la que nos dan Mateo y Marcos. En Marcos subrayaban el aspecto del justo sufriente. En cambio, Lucas opta aquí por poner la imagen del que confía plenamente en Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un salmo que nosotros lo tenemos en la liturgia de las horas, un día de la semana en completas, antes de ir a dormir, y que también en el pueblo judío hay gente piadosa que reza ese salmo como oración de la noche. Lucas entonces opta por poner ese salmo en boca de Jesús en el momento de su muerte. Jesús, que se entrega confiadamente en manos del Padre, como quien ha cumplido un trabajo, ha cumplido una tarea, y ahora se retira a descansar y deja su alma en manos de Dios. Vean qué diferente que es la imagen. Y aquí también aparece algo bastante novedoso, porque ustedes han oído cómo cuando Jesús muere, según Mateo, suceden algunas cosas. Hay terremotos, piedras que se rompen, muertos que resucitan. Mateo, que va leyendo todo lo de la muerte de Jesús a la luz del Antiguo Testamento, pone aquí como que con la muerte de Jesús ya llegamos al final de la historia de la salvación, diríamos el Apocalipsis. Los muertos que resucitan, los terremotos, todas aquellas cosas que imaginamos del fin del mundo, como que al morir Jesús termina ya una parte de la historia y entramos en otra etapa, el final de los tiempos. Ya no queda nada por cumplirse, Jesucristo ya ha cumplido todo y ahora solamente queda por esperar el final. Marcos, cuando narra la muerte del Señor, no pone nada de eso porque ven que no estaba en la perspectiva de él esto del Antiguo Testamento. Solamente dice que Jesús, dando un fuerte grito, murió. Expiró dando un fuerte grito, como cualquier persona torturada. Jesús, torturado en la cruz, grita y así expira el justo sufriente. Y en los dos casos, tanto Mateo como Marcos, el soldado romano que estaba cuidando allí al lado de la cruz, el centurión, grita. Pero Mateo dice que al ver el terremoto, el soldado romano gritó: «Este es el Hijo de Dios». Es decir, el soldado romano vio lo que sucedía después. No lo vio a Jesús resucitado como no lo ha visto ninguno de nosotros, solamente por la fe. El soldado romano ve las consecuencias, lo que sería lo que se sigue después de la muerte del Señor, el Apocalipsis que ya ha comenzado. Al ver todo esto gritó: «Este es el Hijo de Dios». En el Evangelio de Marcos, donde no hay ni terremoto, ni resurrección de muertos, ni nada que se parezca, solamente se oye el grito de Jesús crucificado que muere. El soldado romano grita: «Este hombre», ¿se acuerdan que era lo de Marcos, que subraya el aspecto humano de Jesús y por eso el sufrimiento? «Este hombre era el Hijo de Dios».
El soldado romano que descubre al Hijo de Dios en el sufriente, en el que está sufriendo en la cruz. ¿Y qué hace Lucas aquí? El soldado romano grita: este hombre era inocente. Vuelve otra vez con el tema de la inocencia. El condenado injustamente. Jesús muere como un delincuente y sin embargo la autoridad romana que está allí a su lado reconoce que él es inocente. Lo que tantas veces había dicho Pilatos y que sin embargo había reaccionado de manera contraria porque lo condenó a pesar de ser inocente. Entonces, allí el soldado dice: este hombre era inocente. Y ahí viene luego una escena con la que quería terminar. Allí los demás evangelios ponen que las mujeres eran testigos después del lugar donde lo crucificaron al Señor, que como ya era muy tarde el día viernes y estaba por comenzar el sábado, acuérdense que para los judíos el día termina con la puesta del sol, como tenemos nosotros en nuestra liturgia. El sábado a la tarde ya es domingo, por eso ya el sábado a la tarde se celebra la misa del domingo. Es el horario de los judíos y así aparece entonces en el Antiguo Testamento. A la tarde, a la puesta del sol, ya comienza un día nuevo. Ya estaba por empezar el sábado y entonces no podían proceder a todo el entierro de Jesús y por eso lo envuelven rápido en una sábana y lo meten así en el sepulcro. Las mujeres son las que son testigos del lugar donde lo crucificaron, cosa que va a ser importante después, porque para que no se diga que las mujeres cuando fueron al sepulcro se equivocaron, ya ellas habían visto en qué sepulcro lo habían puesto. Pero aquí se introduce una escena con la que se concluye todo el relato de la pasión según Marcos. Toda la gente que había ido a ver este espectáculo se volvió a su casa golpeándose el pecho. El relato de la pasión, según San Lucas, termina con una escena de arrepentimiento. Todos los que estaban allí se golpeaban el pecho mientras volvían a su casa. Vean qué final que le coloca Lucas al relato de la pasión. Esto está solamente en su evangelio. Este evangelio que, como han visto, ha quedado traspasado por esa idea de la misericordia de Jesús. Y que la misericordia llega también a todos aquellos que lo crucificaron. Yo aquí omití una cosa que era tan importante. Lucas, cuando Jesús está en la cruz, dice dos cosas. Una es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase está solamente en el Evangelio de Lucas. Jesús que reza por aquellos que lo están crucificando. Vean que Jesús aparece como el primero que realiza aquello que nos manda a hacer: orar por nuestros perseguidores, por los que nos hacen mal. Jesús en la cruz que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego una escena que tendría que haber detenido más y que se me escapó de la cabeza, pero que conviene aquí. Los que estaban alrededor de la cruz aparecen como en distintos coros y todos de distinta manera le dicen a Jesús crucificado que si es el Rey de Israel, si es el Mesías, que baje de la cruz para que creamos en Él. Y Jesús, como sabemos, que no le responde a ninguno. Pero hay uno de los que están crucificados junto a Jesús, que la tradición le llama el buen ladrón. En realidad no era un ladrón, sino
alguien que se había rebelado contra el Imperio Romano, por eso lo crucificaban. La palabra utilizada en griego puede leerse como ladrón, pero también tiene el sentido de delincuente, el malhechor. Esa sería la manera correcta de traducirlo. El buen malhechor que estaba crucificado junto a Jesús le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Observen esto que es tan importante. En el momento que Jesús está en la cruz, cuando todos le piden que demuestre que es rey, bajando de la cruz, Jesús no responde. Pero cuando alguien le pide un favor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, a ese le responde. El verdadero sentido del gobierno. Jesús no responde cuando dicen que Él es rey y que haga algo en favor de sí mismo. Si eres rey, baja de la cruz. Jesús no contesta. No utiliza la realeza para beneficiarse a sí mismo. Pero Jesús responde a uno que le dice: cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí, y a ese sí le contesta porque utiliza la realeza, el poder real, en beneficio de una persona. Miren que esto daría lugar para una larga reflexión, pero para que lo tengamos siempre en cuenta, el sentido del gobierno en la forma en que lo presenta Lucas. Jesús solamente responde al que lo llama rey para pedirle un favor, pero no responde al que utiliza la palabra rey para que Jesús saque un beneficio. Creo que todos lo habrán comprendido muy bien. Y entonces sí, ahí después ponemos toda esta escena de la multitud que se aleja del Gólgota, con Jesús que queda allí colgado de la cruz, y todos se van a sus casas golpeándose el pecho. Un manto de misericordia, de arrepentimiento y perdón para todos aquellos que crucificaron a Jesús. Así termina toda la pasión, y en esa multitud que se va así estamos todos los lectores, los que hemos visto todo el relato de la pasión terminar también con ese gesto de arrepentimiento en silencio, viendo todo lo que había sucedido. Es para que en nuestra lectura personal después nos quedemos de esa manera al terminar nuestra lectura. Ven qué hermoso que es entonces el relato de la pasión según San Lucas, y que los invito a todos a que después lentamente lo leamos en nuestra casa y vayamos subrayando todas estas cosas y todas las otras que encontremos en el mismo sentido, y que lógicamente aquí no podía acordarme de todas o me las he olvidado, pero que será útil que las encuentren ustedes mismos cuando después lean el relato de la pasión según San Lucas, y que tal vez se les pasó tan rápido cuando se leyó aquí en la iglesia el domingo del comienzo de la Semana Santa. Dejo ahora para algunos minutos para alguna pregunta que alguno de ustedes quiera hacer antes de que nos vayamos a nuestras casas, y como les decía el otro día, contestaré solamente aquí y no después allí cuando quiero irme y todos me detienen. ¿Alguno pregunta algo? Allí alguien levanta la mano. Sí, buenas noches, padre. La diferencia que a veces hacen en el lenguaje hebreo o arameo, ¿quiénes hablaban el arameo? ¿Perdón? La diferencia que algunos hablan, el evangelista le pone que habló en arameo o en hebreo. Sí.
en arameo, ¿quiénes hablaban? Y el arameo era el idioma común en ese momento entre los judíos. El hebreo era la lengua antigua y que había quedado reservada al templo. Todavía hoy, cuando se leen las lecturas en la sinagoga, se leen en hebreo. El pueblo en aquel tiempo hablaba en otro idioma, en arameo. Entonces lo de Marcos es interesante. Jesús cuando reza, reza en el lenguaje del pueblo. Ya Jesús, para Marcos, ya había superado aquello del latín y el castellano. Jesús rezaba en el idioma del pueblo, no en la lectura en forma sagrada. Mateo, que es mucho más judaizante, lo pone a Jesús rezando en hebreo, como correspondía según las normas litúrgicas. Pero lo de Marcos, que subraya allí el aspecto del Jesús verdadero hombre, pone que habla con Dios en el idioma del pueblo. Lo mismo cuando pone el Abba al principio, que Marcos también lo conserva en arameo, Abba. Jesús hablaba con el Padre en el lenguaje común, en el que habla la gente normalmente en la calle. ¿Quedó respondida tu pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aquí hay alguien? Buenas noches, perdón. A ver si se saca el... ¿Cómo? que se saque esto para entender. Buenas noches. Buenas noches. Perdón mi ignorancia. ¿De qué religión era Poncio Pilato y Herodes? ¿Perdón? ¿De qué religión eran Poncio Pilato y Herodes? Poncio Pilato, por ser el gobernador romano, era pagano, de la religión de los romanos. Y Herodes tenía que ser de religión judía, pero la familia de Herodes no eran judíos, eran árabes, porque Herodes el Grande era un árabe que trepó al trono de Israel siendo árabe. Por eso, imagínense los judíos gobernados por un árabe, lo que sería el gobierno de Herodes. Y el otro era el hijo de él, que oficialmente era de religión judía, pero en la práctica Herodes Antipas estaba también muy paganizado, como se ve en la escena del baile en la casa y la muerte de Juan Bautista y todo eso que pasa en la casa de Herodes. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Yo vuelvo a agradecer. Estoy muy conmovida por estas 3 clases o conferencias. No sé si entendí bien cuando se había referido a San Marcos. Yo había interpretado que él ya estaba hablando para la comunidad romana. Y hoy, con Lucas, me pareció entender que era el primero que en realidad estaba hablando para la comunidad no judía y sí de estos romanos. Eso me quedó un poco confuso. Le podía pedir si me lo aclaraba, por favor. No, son distintas épocas. Marcos, pongámoslo en torno al 70, cuando recién entran algunos paganos en la comunidad. Lucas escribe después del 80, cuando ya las comunidades están formadas por paganos convertidos, que son de la iglesia de San Pablo. Pero entonces el primero que se dirigiría más fuertemente a la comunidad romana sería el mismo Marcos. El Marcos sí, ya para esa época ya había. Por eso Marcos habla de los judíos en tercera persona en el Evangelio. Claro, me acordaba de eso que había dicho. Los judíos tienen tal costumbre, de manera que él no lo era. Capítulo 7 de Marcos. Gracias. Y la otra pregunta, todo lo que desarrolló sobre las espadas y el corte, que también me impactó mucho cómo lo abordó.
no sé si ahora me estoy confundiendo, si no era también en el Evangelio de Marcos o si no en Mateo. Jesús no dice que lleven las espadas. Sí, pero es una... Porque yo me preguntaba por qué Jesús les dice eso. Bueno, hay dos frases que tal vez usted tiene en la memoria. Una cuando dice: ustedes piensan que yo vine a traer la paz y traje la espada. Porque si somos auténticamente cristianos, vamos a tener luchas en nuestra vida. Jesús no trajo la predicación para que todos vivamos de acuerdo con todo el mundo, sino al contrario, para que presentemos algo nuevo que nos va a provocar luchas, como le provocó al mismo Jesús. El mundo no acepta de buena gana la predicación de Jesús, y por eso los mártires de la primera iglesia y el mismo Jesús. Y la otra es una frase que Jesús dice al terminar la cena, que lleven la espada. A esa me refería. Pero es una forma de decir: bien, hasta ahora estuvimos comiendo muy alegres, ahora prepárense porque empieza la lucha. Pero no para que... No era literal. No, para lo que venía después de la cena. No, porque cuando sacan la espada, tanto Mateo como Marcos y Lucas también, guarda la espada. Y el Mateo pone aquello del que mata con la espada morirá. Gracias. Y luego Mateo agrega: y si no, ¿cómo se van a cumplir las Escrituras? Que es lo propio de Mateo. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Yo quería destacar el tema de la Virgen, porque tengo entendido que Lucas era muy mariano en su escritura. Perdón, no le entiendo nada. La persona de la Virgen, Lucas la destaca en la Pasión, porque era muy mariano, tengo entendido, en sus escritos. En los dos primeros capítulos aparece como figura principal la Virgen María, que hay que ver qué significa la figura de María en el Evangelio de Lucas. Ajá. ¿Y qué pasa con esto? No, quería preguntar sobre en la parte de la Pasión. Si En también la Pasión María no aparece, porque tanto Mateo como Marcos como Lucas hablan de las personas que estaban allí mirando, y nadie dice que estuviera la Madre del Señor. Aparece después en el Evangelio de Juan, pero en otro nivel, como Jesús tiene presente allí para hacernos hijos de Dios, nos hace hermanos de Él. Y por eso le dice a la madre: ahí tienes a tu hijo, como a partir de eso, pero eso hay que leerlo en el nivel en que está escribiendo Juan. Pero es el único que pone que estaba la madre, y además también en esa situación increíble que estaría al lado de la cruz hablando con él, cosa que no se podía hacer. Para eso estaban los 4 soldados romanos que mantenían alejada a la gente, y por eso Mateo y Marcos dicen que la gente que estaban, los discípulos y los amigos, miraban desde lejos lo que estaba pasando porque nadie se podía acercar. Muy bien, les agradezco a todos, que tengan muy buena noche y nos veremos ya el miércoles que viene para hablar del Evangelio según San Juan, que es el que nos queda. Así que buenas noches a todos y muchas gracias.